Considera que A es un número mayor que menos 1 e inferior a 1. Bueno, pues en ese caso, entre 0 grados y 360 grados, en el primer giro de la circunferencia, hay dos ángulos, cuyo seno es precisamente A. Naturalmente, si A está comprendido entre menos 1 y 1, puede ser negativo o ser positivo. Fíjate, consideremos el caso en que A es positivo. Por el punto A trazamos paralela al eje de abscisas, con lo que quedan determinados este punto y este otro. Es decir, quedan determinados, fíjate, el ángulo θ y el ángulo mu. Y ambos ángulos tienen por seno al número positivo A. Por lo demás, observa que este ángulo que señalamos en blanco, debido a la simetría, es también el ángulo θ, y así resulta evidente que la suma de θ y mu es 180 grados. Consideremos ahora el caso en que A es negativo. Por este punto, paralela al eje de abscisas, quedan determinados los puntos en amarillo que indicamos, es decir, queda determinado el ángulo θ y el ángulo mu, ángulos ambos que evidentemente tienen por seno al número negativo A. Observa que este ángulo que señalamos en blanco también es θ, y así la suma de θ y mu es 180 grados. Por tanto, insistimos, sea cual sea el número comprendido entre menos 1 y 1 que elijamos, número A, en el primer giro de la circunferencia hay dos ángulos cuyo seno es precisamente A. Y fíjate, ¿qué sucede si A es igual a 1? Bueno, pues en ese caso hay un único ángulo cuyo seno es 1, es justamente el ángulo de 90 grados, único ángulo en el primer giro de la circunferencia, único ángulo que tiene seno igual 1. Y si A es menos 1, entonces hay un único ángulo en el primer giro que tiene seno menos 1, es el ángulo de 270 grados. Y no olvides que, por ejemplo, hablar de 270 grados es lo mismo que hablar de menos 90 grados, o hablar de 90 grados es lo mismo que hablar de menos 270 grados. En cualquier caso, 90 grados vienen a ser pi medios radianes y 270 grados 3 pi medios radianes. Considera que B es un número mayor que menos 1 e inferior a 1. Bueno, pues en ese caso, en el primer giro de la circunferencia hay dos ángulos cuyo coseno es precisamente el número B. Dado que B está comprendido entre menos 1 y 1, puede ser negativo o ser positivo. Consideremos el caso en que B es positivo. Por este punto, perpendicular al eje de abscisas, con lo que quedan determinados los puntos en amarillo que indicamos, es decir, quedan determinados, fíjate, por un lado el ángulo θ, por otro lado el ángulo mu, ángulos ambos que tienen evidentísimamente por coseno al número positivo B. Observa que este ángulo que indicamos en blanco, debido a la simetría de la figura, este ángulo también es θ, resultando así evidente que la suma de θ y mu es de 360 grados. Fíjate ahora el caso en que B es negativo. Por este punto, perpendicular al eje de abscisas, con lo que quedan determinados los puntos en amarillo que indicamos, es decir, queda determinado por un lado el ángulo θ, por otro lado el ángulo mu, y evidentemente ambos ángulos tienen por coseno al número negativo B. Observa que debido a la simetría de la figura, este ángulo que señalamos en blanco también es θ, y resulta así
que la suma de teta y mu es 360. Observa que si B es 1, resulta que en el primer giro de la circunferencia solo hay un ángulo cuyo coseno es 1, el ángulo de 0 grados, y en caso de que B sea menos 1, resulta que en el primer giro solo hay un ángulo cuyo coseno sea menos 1, es el ángulo de 180 grados. Considera ahora que C es un número real cualquiera. Pues bien, en el primer giro de la circunferencia hay dos ángulos cuya tangente es C. Considera el caso en que C es positivo. Por este punto levantamos perpendicular al eje de abscisas segmento de longitud C. Así queda determinado el ángulo θ por un lado y por otro lado el ángulo mu, ángulos cuya tangente es justamente C, siendo evidente que mu es igual a 180 más θ, hablando en grados sexagesimales. Si consideramos que C es negativo, fíjate, por este punto perpendicular al eje de abscisas, este segmento queda así, por un lado determinado el ángulo θ, por otro lado el ángulo mu. Ambos ángulos tienen evidentemente por tangente al número negativo z, y resulta obvio que mu es 180 más θ. Con lo cual solo queda advertir, toma buena nota, que lo aprendido en este vídeo se emplea constantemente en el primer curso de todas las carreras de ciencias. Constantemente. Naturalmente, si cualquiera de estas figuritas te deja con el culo al aire, te fusilan de inmediato y después te expulsan de la comunidad científica, como no puede ser de otra manera.